Hola. Para prepararnos para esta próxima Pascua, domingo de Pascua, aquí hay un devocional de Lucas 23, 1 y 12. Jesús ante Pilato y Herodes. Entonces, toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: Hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos a César y diciendo que él mismo el Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiéndole, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: No encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: Él alborotó el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, él, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y la interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Esta sección es antes la cruz, poquito antes. Lo que destace en este mensaje con las palabras injustas de Pilato y Herodes, en contraste con la verdad silenciosa de Jesús. Pilato y Herodes fueron los jueces gobernantes de la época. Lo que hablaron fue la autoridad absoluta de la gente. Ambos jueces hablaron con Jesús y lo interrogaron. En el versículo 9 dice que Herodes lo interrogó extensamente. Ambos tenían plena libertad para hablar tanto como quisieron. Estos dos hombres vieron a Jesús con un simple maestro que enseñó en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Versículo 5. Jesús por 3 años había dicho todo lo que quería decir. Por eso, cuando Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió y dijo: Es como tú dices. No había nada más que Jesús necesitaba agregar a la verdad completa que ya había hablado. Jesús pudo haber pronunciado 10,000 palabras de verdad y con razón se defendió ante Pilato y Herodes. Se habrían sentido absolutamente avergonzados de sí mismos una vez que hubiera terminado de hablar. Pero, en cambio,
habló poco a Pilato y nada a Herodes. Todo este juicio fue un asunto pequeño para Pilato y Herodes. Lucas escribió en el versículo 12 cómo Pilato y Herodes se hicieron amigos ese día. Condenar a Jesús y pronunciar sus palabras de juicio no fue un gran problema para ellos. Pero Jesús sabía que había muchos más en juego. Cada vez que hablamos con alguien en este mundo, podría tener la última palabra. Podrían alejarse felices pensando que tienen la ventaja. Después de decir la verdad en amor a un amigo o vecino, podríamos irnos con burla, con sus discurso orgulloso que nos hace pequeños. Pero no perdamos la esperanza. Cuanta más burla recibió Jesús de Pilato y Herodes y de muchos más. Jesús fue el último ejemplo de mansedumbre. Tenía todo el poder y todas las palabras correctas para decir, pero no lo hizo. La injusticia continuará prevaleciendo en esta tierra, pero podemos confiar con confianza en seguir a Jesús, quien al final tendrá el último juicio. Él puede con mansedumbre recibir burla por el amor de Cristo, sabiendo que Jesús al final recibirá toda la gloria que merece. Gracias. Adiós.